ya la violencia ya estaba, ¿no? Y hubo un día que la golpeé, ¿no? Físicamente, hasta aparentar ser un aborto. Pégame, pero no me dejes, ¿no? Y sí. unas codependencias, y entre los celos entraba el aseo, o sea, fíjate, a pesar de todo esto, yo duraba hasta 3 meses sin bañarme, sin cortarme el pelo, y lo mismo para ella, o sea, no te bañas, porque ¿con quién vas a ir con quién te vas a ir? Que sacan camiones de muertos, se ven las noticias, ¿no? Y recibo una llamada, ¿no? Y ya me dice, mi hermana, la más grande, me dice, oye, ¿sabes qué? Y se suelta en llanto. Y dije, ya no digas nada. Ya tanteabas, ¿no? Sí. Y sabías que... ¿te drogas? Y le dije, no. Y me dijo, mira, no hay ningún problema. Pero ¿te quieres alivianar o no? Y le dije, no, pues es que yo estoy bien. Me dijo, mira, pues entonces ve y drógate y hasta que te hartes, ¿verdad? Dice, hasta que la vomites, métetela por todos lados, nariz, todos lados, dice. Voy, me encierro en el Hotel Río, aproximadamente me aventé como una semana encerrado, drogándome, valiendo verga. Empecé a volver a dar lo mismo, causar lástima. Y pues mi jefa estaba ensangrentada, o sea, golpeada. Y me acuerdo que me agarró y me volteó y me puso 2 cachetadas. Y me mete, güey, o sea, me mete mis manos desde los 6 años ahí al agua hirviendo. O sea, no, yo lloraba y pataleaba. Y le decía, papá, o sea, perdón, ¿verdad? Le digo, papá, me duele. Y él decía, cállese. Y mi mamá le decía, ya, y que no. Y la agarraba ya de las greñas y agárralo, te estoy diciendo. Y no, o sea, pues yo haz de cuenta que yo sabía que con mi papá si lloraba era peor, güey. Entonces yo nomás pataleaba, ¿no? Y ya cuando le dije, voy a crecer un día. Dije, voy a crecer un día y te voy a matarle. ¿Ah? Unos lentes negros, pues yo toda puteada de los hocico y todo. Hijo de su madre. Y llegamos y decían, hola señora, ¿por qué Víctor viene así? No, pues yo con la cabeza agachada, ¿no? Con mi ¿Qué tal? Toda la gente que nos escucha a través de este podcast. Mi nombre es Javier Armijo y esto es Historias que Sanan. En este momento tenemos una persona que invitamos a este programa. Su nombre es Víctor y él nos trae una bonita historia que nos va a tocar el alma. Amigo, ¿nos puedes contar un poquito de tu vida? Sí, adelante Javier, ya. Pues bueno, mi nombre es Víctor Martín. Okay. Soy nacido aquí en Colima, de hecho, ¿verdad? Vengo de una familia de, pues en sí de 3 hermanas, 4, uno que falleció cuando era bebé, yo soy el más pequeño, ¿verdad? Sí. Y ahora sí, pues estoy abierto a las preguntas, Javier, a ver, échale. Sí. Amigo, yo te conocí en un grupo de AA, donde yo también estoy yendo para una recuperación. Pues aquí nos encontramos la mayoría de personas pues que traemos hemos tocado fondo o hemos estado en algún proceso en la vida. Sabemos que las palabras curan el alma, y nos gustaría saber un poquito de cómo tú llegaste a un grupo de autoayuda, si nos haces el favor. Bien, mira, yo en sí AA lo conocí, para serte honesto, dentro del Cerezo. Fue donde la primera, lo que conocí de parte de AA o de la literatura de AA fue lo que viene siendo Narcóticos Anónimos. Yo en el Cerezo había caído por problemas de portación de armas de fuego, ¿verdad? Pues me gustaba andar ahí en la tira. Andabas en el desmadre ahí. Como todo, cuando uno está joven le da por andar en todo ese rollo, ¿no? Sí. Diría la película de Scarface, el mundo es tuyo. Sí, se quiere uno acabar el mundo. Y así es. A veces se le hace fácil a uno todo y cae, uno se cree intocable en esos, ¿Cuántos años tenías tú cuando pisaste un cerezo? Mira, en sí la primera vez tenía 22 años, la primera vez que pisé el cerezo, de aquí de Colima, de hecho. Sí. Y no fue la única, fueron 4. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia de esa primera vez que tú caíste? La primera vez en sí, para ser honesto, la que cuento, pues en aquellos tiempos pues era una mente muy cerrada, ¿no? Era una mente muy sin planes, o sea, una mente tonta, yo sí lo pudiera describir. Y la primera vez que yo caigo al cerezo en sí, solamente
Duro lo que fueron alrededor de 12, 15 horas. Y dije, no, pues no manches, o sea, yo quería conocer más, ¿no? Yo quería sentirme capo, ¿verdad? El capón, o sea, yo quería, dije, a mí me faltó más, ¿no? Y por azares del destino, al año vuelvo a caer, ya esta segunda caída fue de 15 días. Pero pues igual no me quedé picado, sinceramente. Ya la tercera fue de 3 meses. Y pues igual era una mente cerrada al estar adentro. Yo en vez de aprender lo bueno empecé por las malas mañas, ¿no? Lo más fácil. La droga era un punto bueno también estando dentro allá. Pues, ya te quitabas dependientes de pagar renta, luz, trabajo. Te fugabas de todos esos como compromisos, ¿no? ¿A poco caíste 14, 15 horas en el cerezo? Normalmente es cuando uno cae al cerezo es ya por días, ¿no? ¿O cómo estuvo todo? Se supone que sí tenía que ser por días, pero es algo que hasta la fecha yo no he como podido como indagar, ¿no? Realmente cómo se llevaron a cabo los procesos. Mira, haz de cuenta que yo la primera vez que caí por la aportación de arma de fuego. Y esto me llevó a lo que venía siendo en aquel entonces la PGR aquí en Colima, ¿no? Y estando en la PGR me pusieron una fianza de 7,000 pesos para salir en ese momento e ir a las firmas. Entonces bueno, como pues andaba pues de vago, ya más adelante vas a ver la historia, ¿verdad? Andaba de vago sobre todo en las drogas. A mí me gustaba mucho consumir lo que es la droga la marihuana, lo que viene siendo ácidos, alucinógenos, todo ese tipo de cosas era... ¿La consumías o también hacías trácalas? Porque digo, a veces, es que a veces cuando uno lo han, así me han contado pues, que los agarran con poquita y uno dice, no, pues es para mi consumo. Nada, vete, no te hace nada, si acaso te quitan algo de dinero en ese ratito, pero ya cuando ya te caes a un proceso así, del cerezo, como que ya es por algo más, ¿no? En esa situación nos di cuenta que yo más que nada era consumidor. Ya sí. Cuando yo esos tiempos, cuando yo empecé el cerezo, pues no te puedo decir que había escalafoneado ni nada, porque realmente ahí simplemente era consumidor. Tiempo atrás, si recorríamos un poquito más el tiempo atrás, pues antes era más libre ese rollo, ¿no? Antes era no había tantos pedos pues con las razas ni con las plazas, nada de eso. Y obviamente que pues en el barrio es la tranza, ¿no? La compra-venta, antes así se manejaba, compra-venta. Y a veces para que le quede a uno, ¿no? Para el consumo, o sea, tienes a los conocidos y ya les queda algo, ¿no? Y a lo mejor ya eso se malinterpreta. Uno a veces empieza como para, pues que me salga mi vicio gratis, ¿no? Y me he tocado pues gente que ha andado en ese rollo y dicen que empiezan así y ya nomás para que le salga gratis la de... He conocido raza que también así, para que quede. ¿Cómo fue la segunda vez que caíste? Pues ya la segunda vez, irás de cuenta que en sí yo siempre estuve puesto por arma de fuego. La segunda vez que caigo fue por lo mismo. Haz de cuenta que después de eso antes existía la banda del TIDA, te estoy hablando de aquel tiempo. La banda del TIDA aquí de Colima eran los de la PGR, que hoy en día es la Fiscalía, para ser como más exactos. Y entonces pues ya era gente que no te quitaba el ojo, ¿no? Ya nomás los traían ahí. Ya nomás te traían checándote, ¿da? Y a mí me gustaba ir mucho a la tira, o sea, eso no era mentira, fíjate que en sí el uso de las armas pues siempre me han gustado. Sí. Lamentablemente yo siempre había ido en contra del sistema, ¿no? Del gobierno, ya ves, cuando uno es así, dice en contra de todo y nunca solicité permisos ni nada. Entonces la segunda vez existía algo que se llamaba el operativo BOM, ¿no? Y pues ya una vez que nos tenían plaqueados y ubicados lo que era esa banda de los TIDA, me acuerdo que fuimos a la Laguna de Bari. ¿Sí ubicas ese salón de fiestas? Sí lo ubico. Pues en aquellos entonces armábamos algo bien las Raven sobre todo, ¿no? Y las fiestas pues. Chingón. Y chingó. Y al salir de ahí, fíjate que pues fuimos, ¿no? De conquista de galán. Y pues subimos a 2 mujeres, nos ocurrió, ¿no? En aquel entonces. Y habían dicho que ellas vivían más adelante, allá por la Laguna María, la que sale hasta... Antes había un jardín donde topaba, era toda la colonia.
Ahorita ya está más abierto, eso me refiero, ¿verdad? Ya quien conozca ya de la laguna de Bari, si tú estás por la laguna de la Marientes, topabas como en un jardín y hasta ahí llegaba, había 2, 3 casas a los lados y así. Y entonces Sí. fuimos, se nos ocurrió y pues ellas dijeron que por ahí vivían, que si les dábamos chance para irse a cambiar. Y para no hacerte largo el cuento, pues no sé, esa vez nos pusieron de no sé qué pasó y pues nos llegaron otra vez. Afortunadamente ese día no traía más armas más que rifles de calibre 22 y lo que habían siendo municiones, nada más. Del mismo calibre, del calibre 22. Y fue la segunda vez, ¿no? Y pues ya como tenía el proceso, pues ahora sí que me fiaron la fianza y me fui directo al Cerezo. Vale. Que ya fue ahora sí que la de los 15 días. 15 días te aventaste ahí. 15 días me aventé ahí. Ya después de eso, para no irme tan acá, porque volví a caer más que nada por la misma. Viví un proceso con una pareja adicta. Me junté con una pareja adicta. En ese tiempo, despuesito de que caíste o fue antes? En sí fue como un año después. Un año Cuando después. yo empiezo a hacer mi vida de independiente, ¿no? Con esa persona. Sí. Y fíjate que nos enredamos muchos en la droga, anduvimos prácticamente de indigentes. Juntos. Juntos. Andaban rifándosela en la calle. Sí, así como hoy en día tú ves a las parejitas, ¿no? Que van felices, pues haz de cuenta que yo era uno de ellos. Ah, Entonces dejé mis obligaciones y mis responsabilidades, trabajo, todo. Y por esa razón volví a ser reaprendido. Que fue cuando fue la tercera vez de los 3 meses, ¿no? sí. Salgo a los 3 meses. Me aferro a esa pareja, ¿no? Me aferro a la Seguiste codependencia. buscando porque a lo mejor conectaban, ¿no? Tenían como que los mismos gustos o cosas así. Pues ahora sí que la droga, la dependencia, Sí. el buscar, en aquel entonces pues era... hoy lo relacionamos con lo tóxico, ¿no? O sea, era de pégame pero no me dejes, ¿no? Y Sí. y Ahora que aferrarnos. conoces más del programa, ¿no? Sí, Ya te das cuenta que cómo andabas, como que te recuerdas y dices, "Ay, la chinga". sí. Tiempo que perdiste, ¿no? Ahí, a lo mejor. Tiempo, dignidad, ¿verdad? O sea, Sí, todo se cómo no. fue y pues muchas cosas, ¿no? Entre ellos, pues también el daño que haces a veces a las personas, tanto los familiares como esa mujer, ¿verdad? En específico, que fue una persona que más allá de momentos buenos, hubo demasiados momentos malos, ¿no? Entonces ahí es donde voy a mi cuarta caída del Cerezo. Entre Sí. esos momentos malos, pues ya llega un punto de la drogadicción, que ya eres, o yo me tuve que hacer así tan codependiente, tan enamorado de la droga, que quería satisfacer ahora sí que eran lo que eran todos mis deseos, ¿no? Tanto, pues más que nada en lo material, en lo sexual, y aquí entran los daños, ¿no? Físicos hacia la persona. La violencia, los celos, ¿verdad? De sentir celos así fuera con sus tíos, sus padrinos, amigos. Con quien fuera, ya tenías esa Fuera. espinilla ahí como que no te dejaba, ¿no? Que Sí. Esos fantasmas atormentadores, o sea, eso te traicionaba ¿cómo se llama? Tu Mr. High o... el Mr. High hoy en día conocido, ¿no? Sí, Que en aquel entonces nomás decíamos pues que la conciencia o que el diablo, ¿no? Hoy en día pues Sí. sabemos que es una parte de ambas que tenemos. ahora que ya lo conocemos, sabemos que es una enfermedad, ¿no? Que nos pega ahí si nos dejamos, pues nos gana, nos daña. Sí. Sí, Sí, en este caso te digo que hubo mucho que no. Llegó un tiempo donde ya era, pues ya era una relación más allá de tóxica, o sea, ya no sé cómo describirla. Ya no podía haber paz entre nosotros, ¿no? Entonces para eso llegó un punto también de que al parecer ella salió embarazada una de esas veces. Y por un ataque mío de celos e inseguridades que tenía muy arraigadas y ahora sí que muy apegadas, sí. ya la violencia ya estaba, ¿no? Y hubo un día que la golpeé, ¿no? Físicamente, hasta aparentar ser un aborto. Fue cuando la golpeaste, cuando estaba ella embarazada. Prácticamente sí. Fue por lo mismo, ¿no? Había ido por lo que viene siendo la droga y al momento en que venía de regreso, pues venía con un amigo, ¿no? Y pues Sí. es donde te digo, donde me llegaron los celos y bueno, hubo golpes. Eso es algo que te cuento, realmente yo nunca supe, ni se comprobó, ni nada que hubiese estado embarazada, a final de cuentas. Hoy en día no me justifico. Ella te lo dijo, ¿no? Ella lo dijo así, ajá, o sea, ella lo dijo así. A final de cuentas, pues haz de cuenta, como ya esto ya era muy dañino, pues ella decide meter como una denuncia, ¿no? Otra vez, o sea, no una denuncia, no sé cómo lo hizo, una llamada, algo así. Y es cuando me reprende nuevamente. Sí. Entonces,
Y esa vez, antes de ese conflicto que hubo, ¿sabías que ella decía, yo estoy embarazada, pero alguna vez te dio una prueba No. te mostró algo, signos de que ella... Ya ves que normalmente ahorita una mujer cuando dice que está embarazada le dan mareos, vómitos y a veces se hacen una prueba de embarazo. Cuando ya es algo muy así formal que dicen, tengo la duda de si estoy embarazada, lo que hacen es que se toman una prueba de sangre, y dices que nada más te dijo, estoy embarazada, así nomás por decirlo, y tú lo tomaste y lo creíste, pero a lo mejor también tiene que ver mucho, ¿no? A lo mejor si ya estaban ese nivel de toxicidad, a lo mejor ella ya traía planeando algo, ¿no? Sí. Porque a lo mejor eso puede ser que ese daño quedó en tu mente, pero si tú no te diste cuenta que sí realmente estaba embarazada, tal vez haya sido nada más que quedó en tu mente eso para tú sentirte mal. Aparte que no sea un 100% de que haya sido eso, ¿no? Sí. ¿O tú qué tanteas de eso? Yo tanteo de eso que de ese entonces yo siento, hoy en día lo veo aclarando, pues en aquel entonces uno no ve nada. Hoy en día yo veo que qué difícil es vivir con una persona adicta. Qué difícil es soportar a una persona adicta, sobre todo a alguien que consume cristal, ¿no? O sea, te lo decía hace un poco, la forma violenta que uno es, ¿no? Los celos, o sea, es algo que, hermano, si te contara los celos, a qué extremo llegábamos, ¿verdad? Las mismas codependencias, y entre los celos entraba el aseo, o sea, fíjate, a pesar de todo esto, yo duraba hasta 3 meses sin bañarme, sin cortarme el pelo, y lo mismo para ella, o sea, no te bañas, porque con quién vas a ir a coger, o con quién te vas a ir. Ya era una enfermedad. Ya era una enfermedad. Diario, ¿no? Que ya era ya nada más porque ya te fijabas, yo creo que en todo, ¿no? Si se baña, si se limpia, ya es porque... Pero ya toda esa enfermedad está aquí, ya vas aumentando y... Sí, entonces, a final de cuentas, yo hoy en día digo, nunca hubo pruebas, pero yo supongo que fue por algo. Ella tenía un hijo, tiene un hijo, y pues a lo mejor también ya no era el modo de seguir viviendo, ¿no? De alguna que otra manera había que desprendernos. Entonces, yo ya teniendo mis antecedentes penales, ¿verdad? El día de hoy yo tenía el gran problema y la condición cuando salí bajo firmas de que debes de tener, pues prácticamente como hoy en día el programa, ¿no? Una vida útil. Sí. Una vida útil es de ser una persona de provecho, una persona que trabaje, ¿no? Y al momento en que yo no hacía eso, pues nuevamente me caen. Y esa vez pues me caen pues por intento de homicidio. Pues ahora sí que fue también por ella, porque al parecer fue llamada, denuncia, no sé, vecinos, o sea, ya había mucha gente que me había echado encima por esas circunstancias. Entonces me vuelven a agarrar, pero según me iban a procesar por intento de homicidio, por venta y distribución de droga, que pues prácticamente... Ya no andabas en eso, ¿no? Ya nada más sí andabas traía, pero para consumiendo. consumo propio. Exactamente. Sí, el día que me agarraron, sí, traía pipas. Yo siempre había sido de cargar pipas, de hecho... bueno, es otro rollo de andar como el doctor Chapatín con mi mariconerita, y yo traía desarmadores, pipas, todo, ¿verdad? Todo el kit completo de la cajita bien feliz. Prevenido de todo, ¿no? Sí. Entonces caigo yo por esta última ocasión al Cerezo, y adentro del Cerezo pues a final de cuentas me quedo con uno solo, ¿no? Porque como no se levantó a final de cuentas la denuncia como tal de una manera formal, nada más me pidieron pues que me alejara de ella, y me meten en un proceso de lo que vienen siendo 2 años. Iba a cumplir 2 años por el mismo proceso del delito de portación de arma de fuego y explosivos. Por ahí está la nota, ¿eh? Que ya no hallaban ni cómo ponerte cargos, ¿no? Dijeron, ay, lo que... Sí, pero no. Yo creo que a la morra le ha de haber remordido la conciencia, y ha de haber dicho, no, pues ya no le sigo, porque a lo mejor ni estabas ni segura, porque una persona, aún así en calidad de calle, pues yo pienso que ya cuando es un aborto así provocado por un pleito, yo pienso que hasta sí tratan de pelear, ¿no? Y no descansar hasta que
daña a la otra persona o pague o algo. Pero yo creo que conforme escucho, yo pienso que no le debe haber seguido ya, ¿no? A la demanda. Sí. Porque por alguna razón ahí que no estaba también ella segura. Al parecer, fíjate que ahí quedó todo. De ahí, pues ya me llevan los de la PGR, pues ya me van diciendo que yo ya no busque a la familia, que yo no busque a nadie, que tenga contacto cero, ¿da? De ella, de parte de ella, familia de ella. En general. Que no buscara a nadie de ya andabas afuera. Mal, pues ya como... Sí. Como amenaza en ese momento lo sentí. No busques a nadie de afuera porque pues te puede ir peor acá adentro, ¿da? Y pues al igual entre mi loquer y todo, pues hasta el miedo, ¿no? Que sentí. Entonces, igual prácticamente pues fueron como advertencias que fue de parte de ellos. Entonces, pues cuando yo llego al Cerezo, pues llego, ¿no? Y pues la sentencia era larga. En ese entonces todavía no sabía que iban a ser 2 años. En ese entonces estábamos hablando de 5 a 10 años probablemente por el delito de federal, ¿no? Que no es como la mínima, sentencia mínima creo que son de 10 años, de hecho. Sí. Y entonces, pues no, imagínate, ya sabrás, iba con ese miedo. Entonces yo entro al Cerezo, ya conocía aparte del Cerezo, sabía cómo avanzar en el Cerezo, dentro de lo bueno, ¿no? Yo siempre... Ya era la 4ª vez, ¿no? Ya era la 4ª vez. Ya sabía cómo relacionarme. Hasta gente conocida, ¿no? Ahí adentro y todo. Pues sí, pero siempre fíjate que de otras cosas, ¿no? Nunca me gustó a mí meterme en problemas, relacionarme con otra gente en otros aspectos. Entonces yo el momento de decirte que sabía moverme, ya sabía cómo conseguir un trabajo, en qué lugar había puntos, me daban una lista blanca, ¿no? Que yo tenía que conseguir un trabajo en aquel... Bueno, cuando la vez que yo estuve, yo creo que hasta la fecha se hacía lo que era estaba el taller de máquinas, pues, donde se hacen los cubrebocas, uniformes quirúrgicos. Estuvo la temporada del COVID, se hacían los trajes blancos. Todo lo relacionado era una parte, ¿no? Que era donde en el Cerezo se trabajaba. Y la otra parte de la cocina. Entonces yo inmediatamente llego trabajando en cocina. Después de eso me dicen, te tienes que acercar a la iglesia, como los atalayos. Había varios grupos, ¿no? Y entre ellos... narcóticos anónimos, que era el problema que pues como yo oía y regalaban café y galletas, y allá si sabes lo que es un café y una galleta que no sea del mismo rancho, así se le llama la comida de allá, es la gloria. Entonces dije, no, pues si aquí en café y en galletas, si me van a dar una firma para que vean que estoy haciendo las cosas bien, me meto. Todo madre, ¿no? Y ahí conozco el programa, entro al programa, estoy un tiempo. Obviamente simplemente me estuve engañando, estaba dentro del Cerezo, había droga, lo repetí, droga barata, no te tenías por qué preocupar por comida, trabajaba dentro de la cocina, o sea, realmente no había... La realmente tenías bien allí, ¿no? Ajá, me sentía bien ahí, ¿no? Y pasa el tiempo, ya se cuenta que en sí yo me tengo que poner las pilas en esto de la drogadicción. Llega diciembre y en lo que viene siendo la época de Navidad, pues yo me disparo, ¿no? Con la droga. Y a veces en esos momentos, pues a veces ya había hecho un ahorrito, ya habíamos juntado algo y pues me disparo y empiezo a consumir demasiada droga. Yo para eso ya tenía meses atrás que no comía bien por lo mismo, más que pura, simplemente picante, ¿no? O sea, la comida no entraba con nada que no fuera picante. Y ya estando, ahora sí que en ese punto, en lo que viene siendo finales de diciembre, como el 28 de diciembre, pues yo tengo una mala experiencia, al parecer se me hizo una úlcera gástrica. Úlcera gástrica, igual ya te imaginas como las dimensiones o el tamaño de lo que viene siendo a la hora de hacer del baño, ¿no? Prácticamente ya no haces como nada ahora sí que sólido, sino más líquido. Entonces hacía pura sangre del baño y pues yo me asusto, voy a enfermería, pues ya preguntan, ¿no? Si no había pasado algo más o algún tipo de violación o daño o algo así. Pues a lo que respondo que no. Pero para eso lo que viene siendo el doctor ya me da como un tiempo estimado y me diagnostica así en automático. Me dijo, mira, no hay mucho que hacer por el momento, porque pues para eso se te tendría que trasladar a un hospital, se tiene que pedir un pase. Para ese entonces ya había dejado de trabajar en la cocina, entonces no había como que sí la misma facilidad. Y me dice, lo mejor que puedes hacer, dice, es canalizarte al programa ALDE. El programa ALDE es un programa que es para... Pues ahora sí que para las adicciones también, es un programa de recuperación donde también se trabajan con los 12 pasos, padrinos, cuarto y quinto paso, se hacen experiencias espirituales adentro también. Y más que nada yo tenía que llegar ahí porque pues yo quería ver a mi familia y no había como otra manera yo decía en aquel entonces pues para despedirme de ellos, ¿no?
O sea, ya mínimo, ya si ya pasé lo que pasé y por angas y marangas tengo que estar aquí, pues para despedirme de ellos. En sí de mis hermanas y de mi mamá. Ingreso yo al programa, vivo mi proceso. Tuve que aventarme ahora sí que tiempo extra. Afortunadamente a los 15 días con puro omeprazol, recuerdo, se me empezó a acomodar esto de ahora sí de ir al baño y el sangrado. Empezó a disminuir considerablemente hasta que a partir de los 15 días, bueno, de eso al parecer pues hasta la fecha no he tenido ningún problema. Perdón, adelante. Antes de ese proceso que tuviste de la toma del medicamento, ¿ya habías hecho una experiencia ahí mismo en el Cerezo o eso fue después? Fíjate que ahí no me tocó. Haz de cuenta que cuando yo te dije que adelanté o le regalé tiempo, mi estancia en el Cerezo, cuando al final de cuentas se había dictado una sentencia, era nada más de 2 años. Eso me llegó, me brinqué esa parte cuando ya me habían avisado y notificado que nada más iba a ser de 2 años. Y para eso, con el acumulable que yo ya tenía de firmas, ya tenía yo pasadito o sea, prácticamente ya casi tenía los 2 años. Tenía 1 año, 8 meses de firmas ya concretadas. Sí. Entonces, hace cuenta que en sí lo que hacían era castigarte, ¿no? Si me faltaban dos firmas, pues nomás se me iba a castigar como 1 año, por decirlo así, por el otro año que ya tenía firmas. Más sin embargo, yo me interno en este programa, y cuando me interno en el programa, pues te estoy hablando de cuando se dejó venir la ola del COVID. Que cancelaron visitas en el Cerezo, que hubo disturbios, que hubo todo eso. Hubo desmadres, ¿eh? Hubo desmadres. Yo tenía que salir un 8 de enero, recuerdo bien la fecha, ¿verdad? Y por esas cuestiones del COVID, y aparte de que se tenían que fijar los procesos, y como el proceso de adaptación dentro del Cerezo era creo que de 3 meses en aquel entonces, pues los mismos trabajadores sociales hablaron con la familia y preguntaron si realmente querían que saliera alivianado o que si querían que saliera como estaba, ¿no? Y pues la familia obviamente dijo que pues no, prefería que me quedara. Entonces al momento de aceptar eso, pues haz de cuenta que te digo, se viene el COVID, se viene todo, y al final de cuentas en vez de salir en abril o marzo, termino saliendo hasta agosto. Y la experiencia se iba a llevar en septiembre, tengo entendido que era así como se iba a llevar. Sí. Y entró el virus al Cerezo. ¿O no te diste cuenta que haya muerto gente ahí adentro? Yo no me di cuenta del virus. O sea, entró la locura, tal vez se hizo un desmadre. Yo, afortunadamente y gracias a Dios, pues estaba protegido se podría decir, en ese, pues ahora sí que en ese salón, ¿no? Entonces la vez que hubo el gran disturbio, que hubo balaceras y todo, pues haz de cuenta que prácticamente pues nosotros nomás estuvimos con el miedo, se escuchaba todo. ¿Tú estabas ahí adentro cuando se hizo la balacera? Sí, o sea, se armó un desmadre y se oía y todo, pero yo me di cuenta, hasta decían que habían muerto más de 20 personas y otros decían que estaban mintiendo el gobierno, que habían habido más, pero que ellos decían que casi no, pero quién sabe, ¿verdad? Porque ya ves que a veces las noticias amarillistas le aumentan, le mienten y más cuando son así como cosas de gobierno, así cárceles y cosas así. Pero pues en ese entonces, una cifra concreta no. Lo único que sí te puedo asegurar que sí se oía mucho disturbio, sí se oían. En redes sociales se decía, pues. Sí, ya ves cómo no me tocó la ver. gente. Pero yo creo que quienes la vivimos, nos tocó vivirla allá adentro, se sintió. Sí. Fue como volver a nacer, ¿no? Desde mi punto de vista, te digo, yo simplemente pasaron los días. De hecho, cuando pude salir yo en ese momento, esos días no se pudo salir de ese programa. Cuando volvieron las visitas fue un tiempecito después. Sí. Y salimos a lo que había como una terraza dentro de ese mismo. Haz de cuenta que es una parte muy, muy apartada o sea, no muy tanto, pero sí muy como específica, ¿no? Dentro del Cerezo. Y donde están la gente aislada, y más cuando están en una época de COVID, ¿no? Uh-huh. Pero allá adentro, pues el COVID era muy diferente, se vio muy diferente aquí afuera, pues a lo que vi cuando salí y veía las noticias y todo. A lo mejor no los quisieron asustar tanto, ¿verdad? Pues allá probablemente. Imagínate encerrado y con esas noticias que estás escuchando y que sacan camiones de muertos, se ven las noticias, ¿no? Que en otros países y que eso y lo otro. Imagínate más estrés. Pues fíjate que entre las ventajas y todo, que en ese programa que te digo, nosotros teníamos tele, pero no para ver.
Era, de repente nos podían como videos, pues ahora sí que educativos, ¿no? O sea, como en un DVD o algo así, ¿no? ajá, Creo, una películas. película, ajá. O sea, no, el guardia siempre pues hasta eso se comportó de una manera muy rigurosa, nunca nos metió la duda. ¿Se das de Ya. cuenta que para nosotros, o al menos para mí, el COVID allá adentro no era algo que hubiera pedo, ¿me entiendes? O sea, yo allá adentro me plasmaron otra realidad o me plasmé otra realidad. Porque pues cuando igual va la familia y yo veo todo bien, yo decía, oye, ¿cómo está el pedo? Pero yo creo que ya estaban también como no A lo les digas mejor era nada. una estrategia que utilizaron para no estresarlos más. Así Y es. más que nada, yo creo que han de haber hablado con los familiares, no les metan tanto miedo. Ya ves que algunas políticas ahí las cuidan mucho, ¿no? De repente. Sí, más porque pues estás encerrado en el encierro. o Hasta sea. también puede haber un complot, porque también eso puede causar un pánico y que se haga un otro complot, Sí, sí, pudiera ser. probablemente. La idea de esta ocasión, pues no, fíjate que ya la mía no fue las broncas. Todo mi tiempo en el Cerezo nunca fue tener broncas. Lo Sí. menos que se pudiera meterme en problemas. Nunca bajé a los separos, gracias a Dios. Nunca estuve en diferentes lugares como el M, o sea. No, yo siempre me mantuve lo más apegado a una línea bien, ¿no? De no hacer Sí. tantas chingaderas para también pues no recibir tantos castigos. Yo lo que quería era ya salir. Portarse bien, ¿eh? Dicen Sí. que portarse bien y ya les acortan a veces por conducta, por buen comportamiento. Y ahí, pues, aunque no te benefició mucho el COVID, porque te dices que te movieron la fecha de salida, de todas maneras eso te afectó de cierta manera, que son 2-3 meses, es largo ahí. Ay, estamos hablando que fueron 7 Sí. meses más. Sí. Les dejé abonado ya eso. Y pues, Sí. ahí te salieron debiendo. Sí, prácticamente. Ya el último cuando iba a salir, fíjate que fue por una llamada que hice. De ahí mismo dentro del Cerezo vendí unas tarjetas y unos teléfonos que tú pones tu clave, ¿verdad? Y haces la llamada. Y normalmente esas llamadas siempre te decían que se están comunicando o intentando comunicar de un centro de reintegración social. Si deseas aceptar la llamada adelante. Y bueno, y ese día a mí se me ocurrió hablar ahí a la oficina, ¿no? Del director. Y al parecer no le llegó el mensaje y pues él contesta la llamada. Afortunadamente, también digo afortunadamente porque si no, pues hubiera sido más largo. Y él contesta Sí. la llamada y pues se hace como un mini operativo, ¿no? Se meten ahí, dicen por ahí, el de dotes, ¿no? Con sus guantes y pues Sí. ya buscando las celdas y todo, pero pues hace cuenta que no nos decían por qué. A todo esto ya cuando prácticamente pues, fíjate que físicamente realmente yo no recuerdo que haya habido un maltrato ni nada. Simplemente antes, al menos en el programa Las Básculas era pues que sí, te tenías que desnudar un poquito y hacer tus sentadillas hasta abajo, hasta el suelo, para ver ahora sí que no trajéramos nada, ¿no? Y pues ya cuando todos ya habíamos hecho esa prueba y ya sería como lo más difícil cuando ya vimos el guante blanco, dijo uno, a ver, espérate pues ¿cuál es la bronca? O sea, ¿por cuál nos están? y pues para eso pues ya dicen, es que se recibió una llamada, ¿quién hizo una llamada? Y pues ya digo yo. Y ya todos voltean, ay, hijo de tu puta madre, ¿por qué no dijiste? Le digo, no, pues no preguntaron, ¿verdad? Si no preguntan, pues... Si no ¿cómo crees que le hubiera tocado? Es que pues ya iba el primero y dijo, no, espérate. Y ya para eso ya me dice el director, no, ¿de dónde hiciste la llamada? Le dije, de este teléfono, no puede ser posible. Le dije, sí, vuélveme a marcar, comunícate por el radio. Ya vuelvo a marcar y exactamente pasa lo mismo. Yo creo que nadie jamás se había comunicado de un teléfono de ahí adentro hacia el mismo del penal. Y no se recibió ese mensaje. No decía que estaban hablando en centro. Entonces ya, por eso ya me dice el director que cuál era mi insistencia. Le dije, es que yo ya me tengo que ir. O sea, yo ya les aboné, le dije, yo ya me tenía que ir desde enero, desde el 8 de enero. Y me pasa, vemos en la oficina. Y ya, fíjate, yo ya sabía hasta dónde estaba incluso. Ya se cuenta que pasaron muchas cosas. Fue lo del director anterior que lo habían asesinado. Fueron que no se habían establecido bien los directores. Fue el COVID, o sea, fue que yo estaba en el D, no era lo mismo estar en el pueblo y poder estar pidiendo pases y pasar de dirección y eso, que estar dentro donde estaba. Estábamos más restringidos en todo. Y ya le checa, ¿no? Y le digo, mira, en ese cajón, en el segundo, es como en la cuarta carpeta. Ahí está la mía, le dije, es como la quinceava por ahí, ¿no? Yo así le dije. Sí. Y ya me dice, ¿seguro? Sí. Y empieza a ver, me dice, pues no, estaba en la quinta carpeta. Ah, pues por ahí iba. Y checa y se da cuenta que yo ya había cumplido mi condena. Ya habías cumplido tu tiempo, ¿eh?
ya había cumplido para eso. Ahorita que decías de la experiencia, ya se iba a llevar la experiencia espiritual, que era en el mes de septiembre. Yo salí en un 3 de agosto, si no me recuerdo. Fue el 17 de agosto. 17 de agosto fue el día que yo salí libre. En ese momento dice, no, pues sabes qué, ahorita mando a hablar, ahorita vemos qué pasa. Y como a las 2 horas, 3 horas, dice ya, me mencionan, dice libertad inmediata. Libre, compa, Sí, vámonos. ponte lo que traías y llévate lo que tengas. Y en ese momento te dio gusto, porque me contabas que te estabas imponiendo, ¿no? A querer regresar otra vez, pero que ya que sentiste más libre y dijiste, no, ya me voy a portar bien, o ¿cuál fue tu idea cuando tú saliste del Cerezo después de casi 2 años, o 2 años pasaditos, ¿no? Pues sí, pues fueron en sí, fue un sí, 1 año y 7 meses. Un Ese año, fue 7 el meses. problema. Cuando nomás tenía que haber durado 1 año, pero pues también eran otros. Y pues haz de cuenta que cuando yo salgo, pues pues sí salgo con la emoción. Pues ya traía un programa de Alcohólicos Anónimos de los 12 pasos. Ya había traído unas madrinas, entre ella Poli, que era una de las que iba y compartía con nosotros. Y ahora sí que prácticamente pues ya estaba en la mejor disposición de hacer las cosas bien, ¿no? Ya la verdad sí le había agarrado miedo, dije no mames, dije yo decía que quería conocer más, pero en sí yo empecé a sentir una ansiedad y una necesidad bien cabrona en los 6 meses, que se me hacía largo. Y en eso fue cuando me llegó esa sentencia que te dije, ya me dijeron, ay, y 2 años, y yo dije, hijo de su chingada madre, ¿cuándo? O sea, ya se habían hecho eternos, era difícil sin familia, sin el apoyo, o sea, eso era lo que me Yo tenía creo bien que te movido. diste cuenta, ¿no? Que tú no tenías que pertenecer a esos lugares, como que dices, no, ya lo probé Y ya no. no, ya no. No, exactamente. Porque, pues, vale mucho, ¿da? La libertad, cómo se puede comparar, pues, estar queriendo, bueno, nunca he estado encerrado así, pero yo siento que ha de estar triste y no cambiaría mi libertad por nada. Yo creo que te reiniciaste y dijiste, no, ya no, ni madres, ahora hay que hacer las cosas bien, ¿no? Sí, en ese momento, pues, te digo, cuando estaba adentro, pues no había miedo, ¿no? Yo decía, o sea, pues total, le da frases que oíamos de que nacimos para ser perseguidos y pues te digo, puras mamadas que yo solo generaba en mi cabeza, ¿no? Que decía, pues nací para ser perseguido y no temas a dónde vayas, que has de morir donde debes, ¿no? Sí. Eso era antes. Ya dentro de un programa fue donde me hicieron ese despertar tal vez de conciencia, donde me introducieron la semilla, donde empecé a escuchar en las tribunas, fue mi primer tribuna ahí, porque en Narcóticos Anónimos yo nomás iba a lo que te dije, al café y a las galletas. Yo, Nomás. ¿qué les iba a andar diciendo? Decía yo, ¿qué voy a andar ahí de llorón? Ese era mi pensar. Pues yo traía códigos, o sea, códigos me refiero al barrio, o sea, yo venía del barrio, Sí. de la Liberación, yo fui nacido y criado ahí en la colonia Liberación. Órale. Entonces, pues, ¿cómo pues, decías, voy a doblarme, ¿verdad? ¿Cómo pues voy a exponer? ¿Cómo voy a decir? O sea, no. Y estando en el programa la madrina Poli, se lo reconozco, fue mi gran ayuda. Pues que una mujer venga y tenga ahora sí, pues que los huevos de hablarte como debe de ser la cosa, ¿no? Sí. Ella fue gracias a ella que pues me empecé a aplicar en eso del programa. Dices tú, cuando salgo, pues obviamente lo primero que hice por primera vez, lloré. O sea, no, yo ni que COVID ni que nada, yo lloré, o sea, lloraba, El pero de gusto de alegría. estar libre, ¿no? Sí, es más, dije, no, va a valer madre, siento que va a dar un paro cardíaco, ¿verdad? Y luego decía un guardia, no No lo voltees, podías ¿verdad? creer. Sí, no voltees, dice, porque si volteas puedes volver a caer, ¿verdad? Y a su madre. No, pues derechito, o sea, con tal entusiasmo, pues imagínate, desde la estancia hasta la Liberación. No, yo venía caminando, ese día fíjate que Te tuve... viniste caminando de gusto, ¿no? Yo Pues creo. no, y aparte porque no traía, haz de cuenta que ya había un contador, en ese programa había un contador, Sí. y no me podían administrar dinero. Lo que podían hacerme era prestarme, pero pues ningún guardia me quiso prestar. Yo no tenía mucho, tenía como 162 pesos nada más con el contador para la tiendita, lo que dejaba la familia, depositaba. Sí. Y pues no me pudieron dar y nadie me quiso prestar. Entonces dije, pues bueno, no hay bronca, dije, agarro un taxi y pues sí pensé lo primero, pues que lo pague la jefa. Y luego dije, bueno, pido limosna. Y ese día de pido, haz de cuenta que cuando entré al programa toda mi ropa pues estaba bien madreada, era un cambio de ropa así lo que tenía nada más. Y todo
Pues como andabas cuando iniciaste, ¿no? Cuando entraste, cuando... Literal, eran unos guaraches de los que venden ahí de baqueta. Sí. Era un short, pues un short piratón. Y una playera, pues que ya ni mangas tenía, nada. Haz de cuenta que le arrancaba las mangas a estas, ¿no? Porque pues ya ves, al menos yo cuando era, pues yo me sentía acá, ¿no? Me sentía mamado así, todo tecolín, decía, no, sí, sí la armo. Y pues cuando ya me hacen guardarla en una bolsa negra para cuando salga. Pero pues era ropa húmeda, sucia, que ya tenía como una semana sin lavarse. Entonces, todo eso pues se hizo hongo. Entonces cuando yo salgo del cerezo me toca salir con mi uniforme del programa del D. Eran unos tenis, no me acuerdo la marca, pero unos pinches tenis negros con unas franjitas blancas. Un short de tela de ese así, color café. Y una playera verde y una gorra roja. O sea, uniformadito. Y luego allá adentro hacía talleres y me gustaba dibujar allá adentro, era lo que mi mejor pasatiempo, el dibujo, el ejercicio y mantenerme ocupado. Salgo con un montón de dibujos hechos a lápiz, ¿no? De esos de escala. Y salgo con un montón de rosas con brillantina. No, y luego ya tiempo de madre para hacer... Sí, no, o sea, ya venía feliz. Dije, la gente se me quedaba viendo, pues para empezar, veían de dónde venía el mono. Decían, mira este güey, yo así me sentía, ¿no? Mira este güey, ya viene saliendo del cerezo, ¿no? Y fíjate que ya yo llego a la casa ahí con mi mamá, pues me la aventé la caminada, llego a la Liberación. Sí. Y pues me ven los vecinos, ¿no? Y me dicen, ¿ya llegaste desde Estados Unidos? Cotorreando. Sí, no, dice mi jefa, no, pura chingadera, yo les dije que te fuiste a Estados Unidos. Y dije, bueno, ay, pues cabrón. Nomás llegué con la playera verde, tan siquiera. Con doble sentido, ¿no? De seguro. Sí, o sea, ahí, cabrón. Entonces, yo salgo con... Esos años, 8 meses que estuviste ahí, limpio, sin... Al final de cuentas, nada más los 7 meses. Ajá. Sí, el año le pegué macizo lo que era. El gramo costaba 80 pesos, si no me equivoco. Sí. Y, no, hermano, aquí, ¿cuándo ibas a conseguir eso igual? Entonces, sí, yo salgo limpio, salgo con carnitas, ¿no? Salgo dispuesto a dar mi mejor versión. Te digo, yo salgo en agosto. Para eso, pues sí, fueron una fecha algo ocupada, ¿no? Salí igual, pues, me intenté readaptar a la sociedad, busqué un trabajo. Siempre yo voy a estar agradecido con el César de los tacos, ¿no? Ahí fue donde siempre me estuvieron echando la mano en todo momento. ¿Los conocías o...? Sí, desde ellos en sí, prácticamente pues yo estoy muy agradecido con ellos y los llamo hasta con mis segundos papás porque desde que tenía pues ahora sí que los 15, 16 años, yo trabajaba ya con ellos de mesero, ¿no? Empecé con ellos de mesero y siempre me brindaban la mano, o sea, nunca me perdieron la fe. Por cierto, ricos los tacos de ahí. Ah, sí, los mejores, los mejores de Colima. Sí. Y te digo, entonces me reintegro, ¿no? Intento buscar a esa persona a la que le había hecho daño, las cosas no se dieron, conozco a mi nueva pareja. ¿Ya no la encontraste a sí, la persona? No, sí, ¿Todo andaba ahí en el desmadre? Exacto. Y yo ya no quería eso. Entonces, ahora sí que dicen algo. ¿O no ya no te vio o sí la volviste a ver? Sí la volví a ver, pero simplemente de lejos, como... ¿Qué será bueno? Una media cuadra de distancia. Ya tomaste como precaución distancia, ¿no? Con esa persona. Ya traías otra meta. Sí, traía otra meta. Tal vez a lo mejor sí existió un impulso sexual. ¿Para qué decir que no? Queriendo... Sí, pues imagínate, un año ya, 7 meses otra vez ahí en el desmadre. Sí, es que pues con pura manuela no había... O sea, que había modo, pero pues había yo negro y pues ahí allá no le quise entrar tanto ese rollo. Ya le tuviste... respeto, ¿no? A esa vida, como que... Sí, de hecho sí, te digo, pues ya yo sabía que tenía que salir, rápido hice todo, me reincorporé, y en cuanto salí al día siguiente fui a pedir trabajo, me lo dieron ellos, bueno, empecé a trabajar, empecé a mensajear con mi actual pareja. Regresaste con el pie derecho. Sí, esa era la idea, entonces me ocupo tanto entre el trabajo, entre la responsabilidad, te digo que salió el 17 de agosto, el 22 de agosto exactamente empecé a trabajar nuevamente con ellos. Fue en esa fecha porque tenía que trazar un fin de semana y era cuando empecé. Y pues rápido se va el tiempo, ¿no? Pasa septiembre. Yo os doy cuenta que yo había tenido unas broncas con mi papá. 2 años atrás, todavía antes de caer esta última vez al cerezo. Te estoy hablando de aproximadamente 4 años. Y salgo en esas fechas. Hago ya más o menos voy las cosas bien. Conozco a mi pareja, nos divertimos, salimos. Y haz de cuenta que pues yo hablo con mi papá, ¿no? Le digo, pues qué onda, ya hay que hacer las paces. Ahí te va esa parte de la historia, ¿no? Que es muy importante.
Le digo, ya quiero hacer las paces contigo, ya salí, ¿verdad? Pues mi papá estaba avergonzado. O sea, la familia, yo creo que toda la familia de cualquier adicto hasta cierto punto se cansa y se avergüenza, ¿no? Queda dañado también esa relación, ¿verdad? Con Sí. los jefes ahí. Sí, pues ni somos los hijos que esperan, ni son los papás que a veces esperamos. El pedo es Sí. esperar. Hoy en día lo entiendo. Entonces, intento hacer las paces con él y él me dice, ¿sabes qué, hijo? Fue un 15 de septiembre, me dice, estoy malo, dice. Traigo tos, ya ves, dicen que eso del COVID, entonces me prefiero cuidar, me dice él. Dice, ¿qué te parece si en unos 10 días, una semana más vienes y me visitas, ¿no? Y cuando lo vuelvo a buscar fue un 15 de septiembre porque fue el día que mi jefa cumple años el 11 de septiembre y la festejan junto con un cuñado y una sobrina y pues entonces yo le marqué, pues yo quería que él estuviera presente. Se da la situación y pasa el tiempo, cambia el número de celular, ese fue tal vez uno de los grandes detalles. Me intento comunicar como habíamos quedado la semana, ¿no? El 22 de septiembre me intento comunicar, no entra la llamada, pasa el tiempo, me dicen que mi jefe había enfermado de COVID, que estaba hospitalizado, él fue trabajador jubilado y pensionado del ISSSTE ya. Y Sí. yo voy y pues hace cuenta que pues en esos tiempos fue cuando conocí la verdadera cara del COVID. Órale. Ahora sí que yo siempre nunca usé cubrebocas, yo, o sea, no. Cuando me dicen que él está enfermo, pues prácticamente te puedo decir que hasta en ese entonces mi mundo no se había derrumbado. Simplemente dije, pues cámara, la va a librar, va a salir todo bien. Tengo cosas pendientes que arreglar con él, ¿no? Sí. Y pues no, pasa el tiempo, recuerdo que estábamos en un billar, pues intentando fugarme la realidad, no había más, yo no lo podía ver, no me tocó verlo, de hecho, físicamente, ni tan siquiera estar a unos metros de él como otros familiares. Cuando lo contactaste después del COVID, después de que saliste fue por puro teléfono. Sí, sí, Órale. no me tocó verlo ya físicamente, nos quisimos poner de acuerdo para salir a comer o algo, pero te digo, por cuestiones del trabajo y pues el enamoramiento, ¿no? Que tenía en aquel entonces, Sí. dejé todo para después. Y fue un 3 de octubre, estábamos jugando billar, recuerdo, acá en las pirámides. Y recibo una llamada, ¿no? Y ya me dicen, mi hermana, la más grande, me dice, oye, ¿sabes qué? Y se suelta en llanto. Y dije, ya no digas nada. Ya tanteabas, ¿no? Sí. Y sabías que estaba enfermo tu papá. Sí, dije, ya no digas nada. Le dije, ¿dónde está? No, pues que ve por mi hermana, por tu otra hermana, por Aurora. Ok, ¿no? Entonces ya yo cuelgo la llamada. Y volteo con mi pareja. Y fíjate, en ese momento, tal vez fue un bloqueo. Estuve estoico y le dije, ¿sabes qué? Mi papá acaba de fallecer. Seco. Normal, pues, o sea, no fue algo que yo sentí, que lloré, no, digo, acaba de fallecer. Vamos por mi hermana y la chingamos a donde vive, hay que ayudarla a recoger unos papeles. Y en ese momento yo sentí que iba en shock, ¿no? Yo no lloré, no derramé ni una lágrima, o sea, me mantuve fuerte, llegamos al ISSSTE. Ya nada más estábamos esperando a que mi hermana pasara y reconociera el cuerpo, lo sacaran a él. Y pues yo simplemente en ese momento estuve bloqueado. Ya cuando le iban a sacar, pues ya yo empecé a beber. Ya sí bebía, sí, después del cerezo sí bebía, sí me drogaba con marihuana, pero nada más, ¿no? Yo decía, ya con eso la voy a armar. Ya yo tenía detectado que el cristal ya me iba a hacer daño, dije, yo más pura marihuana y cerveza, ¿no? Y hasta ahí, entonces, pues empiezo a dar vueltas alrededor del ISSSTE y empiezo a decirle a mi pareja, no, ¿sabes qué? Él va a salir. Él ahorita se va a asomar, es más que me digan en cuál cuarto está. Empieza uno con la locura, ¿no? Ahorita me voy a brincar y yo tengo que verlo, ¿da? Y bueno, pues para no hacerte largo el cuento, pues ya cuando lo sacaron, ya fue mi hermana, reconoció el cuerpo, salió llorando, dijo, sí es. ¿No aceptabas todavía, ¿no? No, ahí fue donde me llegó el putazo. Ahí fue donde me llegó el putazo. De tanto tragarme mis emociones y mis sentimientos, empecé como a quererme vomitar. Por guardar, ¿no? Ese querer llorar realmente, porque yo decía, yo no voy a llorar, yo fuerte y me empecé a vomitar. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Tuviste que resignarte. Tuve que resignarme, pero quise fugarme, no quise vivir el duelo. A veces así pasa, ¿verdad? Cuando a veces muere un familiar bien cercano y uno se aguanta, pero tarde o temprano explota. Explotas. Y lo me tuvo que hacer rápido, o sea, de hecho ese mismo día ya ves que se hace lo de la velación, normalmente cuando alguien fallece pues se vela aunque no estuviera el cuerpo, pues ya Sí. empieza el velorio, ¿no? Algo así. Y
Y pues yo no soporté. Y de hecho, viniendo a la casa de mi hermana, ya iba por ahí por el barrio y me dicen, ¿qué onda, güey? Y le digo, ahorita ni me hablen, digo, mi jefe acaba de fallecer, ¿no? Y le dije, ¿y todo bien? Le dije, ábranse a la verga, déjenme en paz. Me dice, pues mira, güey, no sabíamos, pero pues ahí te va, ¿no? Y me dan 2 grapas y me dan un foco. Sí. Me dicen, para que te alivianes. ¿Y cómo crees? Le dije, no, pues 2 no son suficientes, véndeme otras 3, ¿no? Y voy, como me iba a ir a meter a bañar y todo, o sea, ese era mi pretexto, recaigo. Recaíste en el cristal otra Recaí vez. en el cristal otra vez. Porque sí fumabas mota, ¿no? Pero recaíste al Sí. cristal. Y más, ¿no? Más fuerte. Y fíjate que gracias a Dios, esta vez no pude irme más fuerte, fondié. Yo ahí es donde determino la diferencia de tocar fondo, porque pues prácticamente pues fue en octubre cuando yo tengo mi recaída. Fue noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, todos esos meses estuve prácticamente recaído hasta Sí. marzo. Pero el día en sí que recaí con mi jefe fue algo como práctico para fugarme, para no estar presente. Fue menos la recaída, yo ya vivía con mi pareja. Y al momento ahora sí que en marzo tocó fondo. ¿Tocó fondo en qué sentido? Mi jefe me había dejado una pequeña parte de una herencia, ¿no? Y un dinero que estaba ahí. Y, y pues yo ya andaba en la locura extrema, ¿no? O sea, yo ya sabía dónde me iba a llevar la droga. Y pues en mi euforia y todo le digo a mi pareja, pues dame mi tarjeta. Empecé con mis achaques, con mi celotipio bien fuerte otra vez, como Otra vez, anteriormente ya había pasado. Pero ya sabías cuál era el proceso. Ya sabía dónde iba a parar eso, ¿no? Entonces le digo, Sí. pues dame mi tarjeta y devuelve mis cosas, mi lavadora, mi estufa, todo, ¿no? Realmente las cosas, pues entonces te estoy hablando que eso ya fue en marzo. Sí. Yo voy con un padrino y me dice un padrino, José Luis, se llama ese padrino, José Luis Pimentel, de los veteranos también de aquí de cuarto y quinto paso, y me dice, ¿te drogas? Y le dije, no. Y me dijo, mira, no hay ningún problema, pero ¿te quieres alivianar o no? Y le dije, no, pues es que yo estoy bien, mi hijo, mira, pues entonces ve y drógate y hasta que te hartes, ¿verdad? Dice, hasta que la vomites, métetela por todos lados, se da nariz, todos lados, dice. Ya se la saben ellos que miente uno. ¿Va? Sí, dice, ve y si la cuentas, vienes y me dices cómo te fue, dice, pero pues drógate, no le hagas caso a nadie. Y esa sugerencia sí la sigue uno, ¿verdad? Dices, no, pues ahí está, ya me dio permiso. Y lo tuve que hacer, Barra libre, vámonos. barra libre, toco, voy, me encierro en el Hotel Río, aproximadamente me aventé como una semana encerrado, drogándome, valiendo verga, empecé a volver a dar lo mismo, causar lástima. En una semana fue donde tuve que fondear. Yo andaba con una mochilita de Rappi y ahí traía toda mi ropita, ¿no? Y ahí me veías ahí caminando mi ropita de Rappi y así todo el rollo, ¿no? Y luego vaciaba la ropa en los cajoncitos del hotel y iba y la llenaba de caguamas y bueno, pues así, ¿no? No salía del hotel. Y encerrado en mi propia locura, llegué un momento pues que ya la familia me cerró las puertas, ¿no? Mi mamá pues se escondía de mí, pues ya me tenía miedo. Ya sabía lo que era cuando ya andaba ¿Y en ese tiempo de dónde sacabas el dinero? ¿De la herencia o de la te herencia. estabas gastando la herencia ahora? Sí, fueron en sí lo que me quedaban 27 mil pesos, era hasta poquito. Fíjate que mi papá me dijo algo bien cabrón, me dijo el día que él decía que yo necesitaba que uno de los dos se murieran de mi mamá o de mi papá. Y él siempre se juntó, dice, y yo creo que voy a ser yo el que necesitas que se muera. Dice, para que tú empieces a hacer bien las cosas. Y me dijo, me quedó tan grabado eso que después fue cuando recorrí y me dijo, pero fíjate bien, dice, porque decía que él no nos iba a dejar nada de herencia. Dice, yo no te voy a dejar nada de herencia. Dice, tú trabajas para lo tuyo, a mí me costó lo mío. Dice, porque con lo poquito que te dejo, con lo poquito que te quede, con eso te vas a volver a reventar. Cabrón. Eso lo decía, no, con eso loco te vas a Palabras volver. sabias, ¿no? Como dicen siempre los papás conocen bien a sus hijos. O sea, bueno, yo también conozco de qué pata cojea mis hijos y todo eso. Y empiezan a conocerlos. ¿Tú viviste mucho tiempo con tu papá? Prácticamente sí. Mucho tiempo. Fue una familia disfuncional, pero mira, Has- hasta la edad de los 12 años. Es otra historia ahí. Decían, el tiempo no nos ajustaría, está muy larga. Yo viví con él hasta los 12 años porque fíjate que mi jefe era una persona pues infiel, ¿no? sí.
Golpeador, neurótico. No te pudiera decir que fue alcohólico porque a mí no me consta. Nunca yo lo vi tomar. No lo conociste tomando ni No, simplemente yo fumando creo que también. fumando, fíjate bien, fumando lo vi una sola vez. Nunca lo vi, solamente lo vi una vez en su trabajo, platicó con unos amigos. Tabaco. Me vio a una cuadra de la tienda Lista, iba yo por la farmacia de Guadalajara cuando él me vio. Tiró el cigarro, se agarró hojas de limón, siempre olía limón él, por lo mismo, ¿no? Agarró Sí. hojas de limón, yo vi que se empezó a limpiar. Yo cuando llegaste le dije, ¿estás fumando? Me dijo, no. No, dice, bueno, sí, me estaba fumando un cigarro, dice, pero yo no fumo, y bueno, me da esa explicación. Tomando de los 12 años que vivió en nuestra casa, ninguna vez lo vi, ninguna vez me tocó olerlo alcohol. Después de los 12 años, porque pues se fue de la casa, y se fue de la casa porque fíjate que está larga la historia, te decía. Pues yo lo corrí, ¿no? Yo lo corrí porque hubo un día, yo estudiaba en 80, pero pues yo fui un niño muy TDAH, se puede decir, hoy en día sí lo llaman, ¿no? Con TDAH, ¿no? Con trastorno de hiperactividad, ¿no? Siempre fue un niño así muy desorganizado, pero pues bueno, ¿a quién le toca desde la edad de los 6 años? Fíjate, traigo muchos traumas, te los voy a soltar de una vez, ¿sabes? Antes de que se me olvide. Échale, antes de que se te olviden. Sí traigo muchos traumas, yo tengo una memoria así muy hermosa, los mejores recuerdos tal vez de mi padre a la edad del año tal vez, o desde que tengo uso de razón de los 3 años a los 5 años. Fue un excelente padre, no tengo mucho yo que quejarme hasta esa edad, pero después vinieron los putazos, yo te dije, él era golpeador, él era machista, él era violento. Siempre la agresión física la llevaba hacia mi mamá y hacia mis hermanas, ¿no? Entonces yo a la edad de los 5 años, 6 años, pues yo ya no aguantaba, ¿no? Yo ya me dolía cómo la golpeaba. Veías todo el desmadre, ¿no? Sí, o sea, él llegaba sin tomar, sin drogas, sin alcohol. Nada más llegaba tirando putazos y diciéndole a mi jefa, pinche vieja pendeja, para nada sirves, babosa. Y le decía pitufa, o sea, nunca ni siquiera le dijo un te amo ni su nombre. Siempre se refería a mi jefa como la pitufa. Y entonces a la edad de los 6 años, pues yo me acuerdo que yo le decía que ya no la golpeara, que ya la dejara. Y fue la primera vez que ella puso la mano encima. No, me agarró, yo me pelaba el de honguito y me agarró el pelo de honguito y me dijo, bueno, chingada madre, dice, ¿eres hombre o eres vieja? Y ya pues yo llorando, o sea, tenía miedo, era un niño. Le decía, Sí. ya no le pegues, por favor, ya déjala. Y pues yo lloraba, oía a mi mamá y a mis hermanas, así como cuando se recorre una familia que como ves a veces en las películas o en La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que A ese extremo, que están hechas bolitas todas, llorando, consolándose. Y pues mi jefa está ensangrentada, o sea, golpeada. Y me acuerdo que me agarró y me volteó y me puso 2 cachetadas. Y me dijo, Bien pues dadas. váyase a llorar allá con ellas, ¿verdad? Y fui y lloré. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Mi jefe sigue con las mismas actitudes. Estoy hablando que ya tenía 6 años. Y un día pues a mí me causa de que se me ocurre regalarle... me gustaba una niña de una primaria. Y buscaba un anillo. En aquel entonces había unos anillos que salían con chuponcito de plástico en las maquinitas, ¿no? De a pesos, 50 centavos. Le regalé uno y esa vez esa niña me dice, mira, se llama Maleni, por cierto. Una disculpa también. Pero dice, bueno, mira, dice, mi chuponcito, ¿no? Dice, ya se me acabó el anillo. Dice, y pues ya sí, ya se ve feo. Dice, ¿no tienes otro que me regales? Pero pues ella se refería a eso. Le dije, te voy a regalar uno bien bonito. Y mi hermana Alma se llama, es de la mediana. Tenía un anillo de oro de 15 años, ¿no? Y a mí se me ocurre ahora sí que pues agarrarlo, ¿no? Pues a final de cuentas tenía la inocencia. Yo no sabía que tenía un valor económico, un valor material. Era de oro. Era de oro. Y voy y yo se lo regalo a esa niña. Pues la niña feliz, la niña contenta. Y pues ya una vez llega mi hermana y dice, ¿dónde está mi anillo? ¿No? Se fue como a los 2 días. Y dice, ¿dónde está mi anillo? ¿Y dónde está mi anillo? ¿No? Y yo pues me hacía así como que si pendejo, ¿verdad? Yo, no, pues no sé, yo no lo he visto. y ya dice mamá, Martín, el anillo. Le digo, no, pues no lo he visto. Mi papá, el anillo, no, pues no sé, pues cómo se perdió la chingada. Yo también recuerdo y más o menos, no golpeó igual a mi jefa, pero sí se llevó una de chongarilla leve, porque pues pensó que ella lo había agarrado para empeñar. Y pues ándale, que al día siguiente vamos a la escuela y la mamá de la niña le da el anillo a mi mamá. Le dice, oye, tu hijo le regaló este anillo a mi hija, pero pues Vamos. yo siento que sí vale, dice, ¿verdad? Entonces no, vale. Ahí te descubrieron. Ahí me descubrieron. Mi jefa siempre le reportaba todo a mi jefe. Tenía 6 años, a mí no se me va a olvidar jamás esa escena. Llegamos a la casa, mi jefe le dijo, Pitufa, dice, ponte una olla con agua a hervir.
Le dijo, cuando esté lista me avisas. Y hablaba conmigo, me decía, ¿por qué lo hiciste? Y yo le decía, no, pues es que yo lo agarré, yo quería quedar bien, sí, pero eso lo hacen los rateros, ¿verdad? Le dije, sí, pero yo no lo robé, o sea, o sea, pues era un niño, yo todavía no sabía qué era robar. No era la inocencia, era todavía la inocencia, ¿no? Todavía no Sí. veías. No le No veía lo un agarrabas precio. como... Sí, pues yo qué chingados valía, pues dije, era un anillo. Y ya cuando estaba el agua hirviendo, ya dice, mamá, pues ¿qué vas a hacer? Dice, ya está el agua hirviendo. Dice, pues agárrame, dice, agárrame este vale. ¿Verdad? Dice, y me abraza mi mamá. O sea, yo te digo, 6 años, o sea, 6 años. me abraza mi mamá y me dice, y agárralo bien, ¿y qué vas a hacer? No, pues le voy a quemar las manos, dice, aquí lo voy a enseñar, dice, a que no le hagan en otro lado, dice, lo que aquí le tenemos que hacer. Y me mete, güey, o sea, me mete mis manos desde los 6 años ahí al agua hirviendo. O sea, no, yo lloraba y pataleaba, y le decía, papá, o sea, perdón, ¿verdad? Le digo, papá, me duele. Y él decía, cállese, cállese. Y mi mamá le decía, ya, y que no, y la agarraba ya de las greñas y agárralo, te estoy diciendo. Y no, o sea, pues yo haz de cuenta que yo sabía que con mi papá si lloraba era peor, güey. Entonces yo nomás pataleaba, ¿no? Y ya cuando me sacan las manos, y pues, yo le hacía así, ¿no? Y mi mamá me las lleva al agua fría, y dice, no, no vas a llorar, no te dolió. Y me agarra, me abraza él y me las pone directo Otra vez. en la lumbre. lumbre. Sí, o sea, En la mecha del fogón ahí. directo, o sea, ese fue el trauma más grande que yo te puedo decir que pasé con mi papá. O sea, cuando me pone las manos, pues yo era un niño, entonces empiezo a llorar, a patalear, ¿no? O sea, mi héroe, mi superhéroe. Es un trauma bien feo, ¿verdad? Como tu héroe, a quien cuando uno está bebé siempre se pone los zapatos de papá porque quiere ser como papá. Yo todavía me recuerdo que me ponía los guaraches de mi papá y yo quería seguir. Yo creo que es como un tipo de uno se ve, ¿no? Quiero ser como mi papá y para que eso, darte esas muestras de cariño, como en vez de darte cariño te da infierno, ¿verdad? Infierno. Ahora sí que diría la palabra infierno. Sí. Y ese fue un verdadero infierno. Entonces, pasa ¿Y te pelaron las manos o sí, se te prácticamente pelaron, las machín? tuve. Pues me hicieron unas ampollototas, hermano. ¿Y tu jefa qué decía cuando estaba viendo eso? Nada. Fue una mujer, ella siempre, te digo, muy sumisa. Sí. O sea, jamás O sea, pensó ni en mientras- demandarlo. No, ahorita ya Si es de ella a cristal. lo mejor se le ponía en contra, pues Le iba peor. recaía con ella, ¿no? Sí. Más que nada era miedo. Sí. Miedo Sí. Él esa parte me acuerdo bien, que pues dijo que lo hacía por educación, que porque en su casa él no iba a criar a ningún ratero ni a ningún malviviente, ¿no? Me lo dijo, son palabras que se me quedaron bien grabadas. Ya con el paso del tiempo, pues uno ya crece con ese miedo, con esas inseguridades hacia el padre. Sí. Siempre buscando la protección de ahora sí que de la gente ajena, ¿no? Entonces, eso fue a la edad de los 6 años. Yo a la edad de los 10 años, pues cansado, porque diario era un maltrato. O sea, mi jefe era una persona así que llegaba a mi mamá y si no le tenía la comida caliente, pues se la aventaba, le metía sus madrazos. Mi papá tenía que tener una charola, se hacía una charola de metal, de acero inoxidable, y tenía que tener su plato de comida, sus tortillas calientitas así en la estufa, recién calientitas, su chile verde, su sal, su refresco, lo que iba a tomar, su cuchara, o sea, todo así Todo como, en orden, que tuviera todo. como un patrón, ¿verdad? O sea, Sí. sí, o sea, y mi mamá tenía que estar ahí a la hora que él comía. Pero si la comida le faltaba algo, si estaba tibia, si estaba fría o si estaba hirviendo, era un pedo. O sea, tenía que estar a su gusto, ¿no? Salada. Salada, algo así, que no le gustara. Siempre tenía que haber un reclamo y entonces siempre, o sea, siempre la misma chingadera, o sea, los putazos eran de ley, ya de ahí para adelante, tío, pues desde la vez que me puso la primera mano encima y la quemada de las manos, pues ya lo demás, siempre era así. Siempre el pedo era con mi jefa, pero pues yo por metiche siempre me tocaba, ¿no? También. Sí. Y a la edad de los 10 años, pues ahí es donde yo ya, quiero abrirme, ¿no? Quiero, o sea, conocer ya, pues yo decía, le dije esa vez, tenía yo 10 años y le dije, voy a crecer un día. Dije, voy a crecer un día y te voy a matarle. Le dije, o sea, te voy a agarrar a putazos, le dije, y te las voy a hacer y me las vas a pagar. Ya traías ese Resentimiento. del pasado, ¿no? Que ya le traías ganas. Sí. Lo veías como quien dice un enemigo porque pues no se ganó ese. Tú sabes que a veces como te dieron infierno ya no traes esa escuelita, ¿no?
de un papá, o sea, buen historial, de buen historial. Ya traías ese resentimiento desde chico. Sí. Sí, Y de realmente. esas dos cosas que te hizo, ¿te llegó a hacer cosas así más graves o Pues la eso última fue fue lo que... después de que le dije eso, un año después, esa vez se calmó prácticamente, pero tenía 11 años, iba a la primaria, iba al libro de texto y esa vez hace cuenta que a mí siempre me expulsaban por peleonero, o sea, por eso eran, pues imagínate, o sea, un güey que está todo el tiempo viendo violencia, ¿cómo quieres que sea? Yo creo que de ahí viene ese patrón, ¿verdad? De la conducta, porque como a veces nos dicen nada en la experiencia, a veces uno no sabe por qué viene uno con esos patrones. Entonces primero le hacen a uno y luego te desquitas con los que no te la hicieron. Y ¿cómo era en la escuela? Yo te digo, literalmente hoy en día lo diagnostican como un niño de TDAH. En aquel tiempo pues nada más eras un niño hiperactivo, ¿no? Nada más no se consideraba una enfermedad. Pero siempre una persona pues que... O sea, no era bueno. Tal vez no es que no fuera bueno, no me concentraba suficiente, ¿no? Siempre me la había distraído, pues nomás pensando, ¿no? Yo siempre tenía un miedo, o sea, aquí descubrí muchas partes de las heridas. Y una de las heridas era el miedo a equivocarme. No, o sea, porque siempre que me equivocaba, pues era una putiza, ¿no? Y me rompía la hoja y hasta que te salga bien, ¿verdad? Y el problema es que aparte que vienes ya con esos daños de padre que te causó tu padre, y luego otro poquito que también los maestros antes eran cabrones, ¿verdad? A mí La me maestra tocó, pues. Lupita, ahorita que dije. Eso me dejó una descalabradona por aquí que todavía la trae. ¿Con qué? Con la regla. De las reglas y los borradores. Sí. Que eran pinches borradorotes de madera. Esos caras. Esto no me callaba y por allá a volar el pinche borrador. Tanga su madre, la mera maceta y me descalabró. Los reglazos como la maestra Canuta, esa misma maestra se llama, creo que todavía vive, se llama Lupita. Era brava. Te arrimó buena chinga. Me arrimó buena chinga. Siempre fui peleado, dices tú, o sea, sí. Fíjate que a veces digo, a veces uno no nace, lo hacen. Sí. Yo siempre fui un niño, pues intenté ser un niño dócil. Fíjate que me recordaste esa parte y me desbloqueaste esos recuerdos. Siempre sufrí muchas heridas de la humillación por parte de a veces de donde trabajaba mi mamá, ¿no? Que mi mamá era empleada doméstica y pues también ellos me llevaban, los papás de los niños o de los muchachos hoy en día, me llevaban a la primaria, ¿no? Y siempre me decían que yo me creía igual que ellos y que yo no era igual que ellos, que yo era hijo de la chacha, ¿no? De la sirvienta, ¿no? Porque pues ellos estaban en estatus más económicos. Siempre tratando de humillar, ¿verdad? Pues sí, y me decían que pues yo ni debería, o sea, eran unos, ¿no? Porque había otra niñita que siempre me trató bien, Claudia se llama, y siempre nos la llevamos bien, ¿no? Yo la veía ella como una hermana. Pero bueno, dentro de esas heridas pues ya siempre era la humillación. Y eran muchos problemas, siempre tuve problemas en la primaria y más con ellos, me peleaba con él a cada rato, con sus amigos, él era más grande que yo, se llama Beto, el que te platico que era así. Sí. Pero pues bueno, en aquel entonces pues éramos niños, ¿no? Y siempre tenía problemas, yo en sí con él nunca me peleaba con sus amigos. Porque pues obviamente pues a mí yo sabía que si hacía algo pues tal vez íbamos a tener pedos, ¿no? Aparte que le tenía miedo, estaba más grande que yo. Y entre esas cosas pues ya la última expulsión fue por una pelea. Me abrieron el tabique, se llama Gonzalo ese güey. Nada que ver, fue por una niña, yo quise defender a una niña, el Gonzalo era un vato grande, así bien gordote. Y me rostraja, ¿no? Sobre una butaca y pues me abre aquí, ¿no? Y pues tengo un sangrado, pues nunca se me cosió, nunca nada, gracias a Dios. Entonces me expulsan de la escuela por eso. Pues tomé venganza y después fui y lo agarré en el baño y lo quise pues ahora sí que estampar ahí en el inodoro, ¿no? Y bueno, una cuestión bien cabrona. Y me expulsan, eso ya pues te digo fue la edad de los 11 años. Entonces llega ese día mi jefe por mí porque ese día dijeron que tenía que ir él. Va exclusivamente, fue un día lunes, fue un día de kermés, todavía me acuerdo bien. Pues habla con él el director y pues sale, ¿no? Y sale bien tranquilo él y dice, muy bien. ¿Y cómo te fue hoy, güey? No, pues, ya viste, ¿no? Sí. Me dice, no, está bien. ¿Y qué quieres? ¿Que te premie? Me dice, ¿ah? Le digo, no, pues no, dale, le dije, ya sé, ¿da? Dice, no, mira, vamos por unas paletas, vamos por una nieve. Estaba la paletería La Michoacana ahí frente al libro de texto, donde todavía está ahorita hoy en día. Sí. Y llego y ya me dice, pide lo que quieras.
pido, para no hacerte largo el cuento, pido paletas, pido duritos, pido un agua fresca. Y ahí voy bien contento. Mi jefe iba por mí en una bicicleta. Tenía una bicicleta, ¿verdad? Que traía su asientito así como antes, más o menos. Ah, sí. Y ahí va por mí, ¿no? Y veníamos platicando y a toda madre. Le digo, pues mira, hay que comérnoslos aquí. No, me dice, vámonos para la casa. Llegamos a la casa y pues dice, vale, dice, ¿vienes sucio? Métete a bañar. Le dice, para ir ahorita a otro lado. Dice. Para ese entonces era ya como la 1:30 de la tarde. Y pues ya mi jefa tenía que estar ahí normalmente a las 2, ¿no? Entonces yo me meto a bañar y pues yo siempre me bañaba en boxer, no era mi costumbre bañarme en boxer o en calzón. En aquel entonces era calzón, era la truza, Sí. no era boxer. Y ahí me estaba bañando y se asoma, ¿no? O sea, yo para empezar me bañé y me llamó la atención que vi su cinto piteado dentro de la cubeta, ¿no? Y Y yo todavía le digo, mira, pa, se te olvidó. No, ahí déjalo. Y se lo voy a lavar. Órale, lo vuelvo a meter, ¿no? Y yo pues bien contento, dije, que toda madre, dije, yo creí que me iba a pegar, ¿verdad? Dije, y ya se va y se asoma, me dice, a ver, dice, quítate el calzón, vale, dice, báñate bien, lávate bien, dice. Y yo dije, bueno, chingue ya su empezaste a dudar, ¿no? Empezó a decir, ahorita yo también me voy a meter a bañar contigo. Y yo pues, bueno, yo nunca lo vi con morbo porque pues no, dije, bueno, pues que a toda madre se va a bañar conmigo, dije, me va a felicitar. Yo así pensé, dije, me va a felicitar, ¿verdad? Porque gané la putiza, ¿verdad? Y no, pues haz de cuenta que pues yo ya estaba bien así, bien a gusto bañándome. Y se mete él, me dice, jabónate, dale, chingada. Y pues yo bien obediente, pues dices tú, vuelves a confiar. A pesar de que ya sabía, ¿no? Pues ese movimiento nunca me lo había aplicado. Y yo me empiezo a enjabonar, pues ya con los ojos cerrados. Y de repente siento que me agarra del pinche molote, porque te digo que traía aquí esta madre larga. Bueno, ya como ahorita casi. Cabrón. Y me agarra y empieza una santa fajiza, hermano, fajiza. Con el cinto piteado, o sea, me empieza a dar bien recio, ¿no? Y pues yo en vez de reír, pues lloraba, en vez de llorar reía y Como me lo reía. veías como si fuera una broma, ¿no? Sí, yo Todavía no lo agarrabas la onda. No, pues ya la había agarrado, pero yo no iba a llorar. Yo te digo que si sabía desde niño que si lloraba me iba peor. Y entonces me empiezo a reír y le decía, pues pégame, ya no me duele. O sea, tanto un extremo de la ira y del miedo que yo me bloqueé completamente. Me saca él del baño arrastrándome, para eso llega mi mamá, iban a hacer las dos. Y hace cuenta que yo ya estaba completamente hecho bolitas en el baño y pues él dándome cintarazos. O sea, se mete mi jefa y le dice, ya déjalo, lo vas a matar. Y yo le decía a mi papá, ya mátame. Le dije, ya mátame, ya no me duele, ya no me haces nada, ya mejor prefiero morirme, mátame. Y mi jefa pues ahí entre miedo y todo se mete y pues también le empiezan a tocar, ¿no? Mi jefa le toca un hebillazo. Le suelta el primer hebillazo y la agarra de las greñas y le empieza a dar. Sí, su desmadre ya agarró parejo, ¿ah? Sí, agarró parejo, pues nomás estábamos ella y yo. Entonces yo empiezo a ver a mi jefa sangrada, ¿no? Con su ojo bien hinchado, este ojo izquierdo y sangre de las narices y sangre de la boca y me llega la ira, ¿no? Me llega el aire y me levanto. Yo tentaba sangrado, o sea, el cinto. Haz de cuenta que ese día yo terminé tatuado desde la punta de los dedos de los pies hasta arriba, hasta la frente, o sea, todo, de pies a cabeza estaba todo tatuado en los cintarazos de. Me acuerdo la pinche figurita de los gallos y caballos que tenía el cinto. Cabrón. Todo, hermano, todo, los cuellos, las orejas, todo reventado, o sea, la parte de mis partes íntimas se podría decir también. Que en medio del reventado, cortado, o sea, de los golpes del cinto. Pero no sé de dónde salió fuerza, ¿no? Tenía 11 años, yo no me acuerdo que me levanté y le dije, ya déjala, ¿no? Y pues me quiso seguir golpeando y así era un pasillito y lo aventé. No sé de dónde saqué fuerzas, lo aventé con todas mis fuerzas y se fue contra el baño. Y fui y le dije, te voy a matar, porque se quebró el baño y agarré una de esas y dije, te voy a matar, ¿eh? Y ya mi jefe me dijo, no, déjalo. Le dije, no, ya me tiene harto, le dije, ya. Y pues mi jefe en shock. O sea, no, primera vez, pues me la había revelado. Ya no sabía, ¿eh? Sí, le dije, te dije que iba a crecer, o sea, me acuerdo, yo por eso tuve muchos pedos y pues digo que la historia es muy larga por cuando llego. Entonces le digo, te dije, y mi mamá, perdónalo porque es tu papá. Le dije, no, pues es que tú también siempre. Le dije, pues ya me tiene harto. Le dije ya que se te había llenado el buche de piedritas, sí, ¿eh? Ya ese día yo ya estaba cegado de la ira. O sea, realmente si mi jefa no me hubiera parado, yo creo que hubiera cometido la tontería lo hubieras ensartado, más grande de mi vida. Y con un odio y coraje le dije que sea la última vez que le pones una mano. Que sea la última vez que le pones una mano a mi jefa. Le dije que sea la última vez que me pones la mano a mí. Le dije, a mí no me vuelves a pegar. Después de eso, no te digo que a lo mejor fue miedo. Tal vez fue sentimiento de culpa, de vergüenza de parte de él. Sí, a mí no me volvió a tocar. Ese día recuerdo, todavía no existía tanta mamada como hoy del DIF, que el apoyo al niño. O sea, no, antes les valía madre lo que... No había antes mucho llegabas a la escuela y no había eso, pedo. ¿verdad?
Ajá, o sea, era algo que te preguntaban en la escuela, si quieres, lo demandamos, ¿no? Porque hasta en la escuela, pues ya ves que se lo puteaban a uno también. Se normalizaba, pues, te Todo digo. era normal antes. Ahorita no, pues ya son niños de cristal. Entonces, Sí. al día siguiente me tocaba educación física, ¿no? No era un martes, el día siguiente. Ay, ¿cómo ibas a ir? Y educación física antes tú sabes que era... hoy ya te dejan ir, creo como sea, no sé bien. Sí. Pero antes sí tenías que ir con tu short, con tus tenis, o sea, todo corto, ¿no? O sea, y no, pues ¿cómo crees que yo iba? No, ese día me fui, Y recuerdo sí que fuiste. me pusieron el pants, el normal, el pantalón, pues, ¿no? En los zapatos o los tenis, me acuerdo que llevaba. Mi jefe me puso un suéter, ¿no? Y un suéter con gorro y todo, y decía, pues andaba todo moreteado, todo madreado. Me dice, si te preguntan, pues tú diles que Miente. miente, no les digas, no les digas. Ujú. Y mi jefa toda con lentes, o sea, mi jefa hoy en día pues ni usa lentes negros, ella trae unos lentes negros, pues yo toda puteada del hocico y todo. Hijo de su madre. Y llegamos y decían, hola señora, ¿por qué Víctor viene así? No, pues yo con la cabeza agachada, ¿no? Con mi Y ya dice, no, pues tuvo un problema, dice, ¿no? Y no se alcanzó a sacar el uniforme. Entonces ya me pasan a dirección, me revisan, y si me ven y ya preguntan, pues qué pasó, ¿no? Y ya, pues ven a mi jefa, señora, viene golpeada, le dice, no, pero todo bien, ¿verdad? O sea, como en las novelas, aunque esa escena fue Tenían así como que en novela, de que Cambiar lo el... negaba, y ella dice, no, y ya me preguntan a mí, ¿quién te pegó así? Digo, no, nadie, ¿verdad? Todo Miedo tranquilo. también. Tenía miedo también porque a final de cuentas el papá siempre es una parte muy fundamental, ¿no? O sea, Sí. es una persona que pues, yo al menos siempre lo necesité. Tal vez más bien la manera correcta nunca lo tuve como lo quise, ¿no? Pero sí lo necesitaba de su presencia, me hacía sentir bien, me hacía sentir agradable. Así te acostumbraron. Ya me había acostumbrado, si no hay putazos no hay amor, decía. Así es. Así decía mi abuelo, ¿no? Y así decía él, si no hay putazos no hay amor, entonces ya se había hecho... Pues era mi jefe, yo no lo pude demandar. Sí, está cabrón, Víctor. Sí, Sí, está pesada tu niñez. Uno cómo se puede imaginar ahora que te ve y eso sí, esas historias sí están cabronas. sí. Ya por último, Víctor, ¿qué le puedes recomendar a la gente y al que nos está viendo en este podcast? A los jóvenes que inician en sus 18, 20 años que andan queriendo probar estas sustancias, el alcohol, las drogas. ¿Qué les puedes recomendar? Que no lo haga. No es nada bueno. Hoy en día, a final de cuentas, dicen que uno no experimenta en cabeza ajena, ¿no? Sí. Pero pues hoy en día yo he aprendido a ver que pues ni la droga ni el alcohol es la solución. La solución para mí hoy en día es pues acercarse a un grupo, ¿no? Un grupo de alcohólicos anónimos, del que ellos deciden, un grupo de autoayuda. Y trabajen sus emociones. Sí. Hoy en día hay muchos programas, hay muchos psicólogos, hay mucha parte del gobierno que te dan muchos apoyos y beneficios, ¿no? Ha habido más porque también hay mucha demanda, hay mucha, ya ves ahora con la generación de cristal, y también todo esto, o sea, hay más psicólogos, como dices, hay grupos, mucho. Aquí el chiste es que la gente, pues, no se acerca a veces, no busca las ayudas hasta que anda tocando un fondo. Y se le invita a esa gente, toda esta gente que se eviten 10, 15 años de sufrimiento, porque es duro el proceso. Sí. Pues nos despedimos de este podcast. Mi nombre es Javier Armijo. Hay gente que necesita sacar, necesita platicar. Sabemos que las historias sanan. Aquí escuchamos la historia de Víctor, y a alguien le puede servir esto que escuchamos en este podcast. Coméntalo, compártalo para que más gente lo vea este podcast, y muchas gracias por vernos. Pues Una gracias, despedida. agradecido, ¿verdad? Y esperemos vernos pronto otra vez. Sí, por aquí estaremos